El amor filial, para algunas personas, es una de las cosas más comunes y normales que pueden existir. No es extraño que los celos entre hermanos, cuando alguno presenta a su pareja en turno, salgan a relucir, pero las cosas se tornan oscuras y hasta tenebrosas, cuando esos celos empiezan a rayar en lo enfermizo y obsesivo, tornando las cosas en un ambiente de oscuridad y maldad tan abrumador que hasta lo más cotidiano comienza a tornarse aterrador. Para fines prácticos, mi nombre, digamos que es Iñaki. Sandra, mi hermana menor, desde pequeña había mostrado ser muy apegada a mí, demasiado para mi gusto, pero como mi familia es demasiado tradicional, pensé que eso era de lo más normal. Todo comenzó desde su fiesta de cumpleaños número 12. Invité a algunas amigas y amigos, por supuesto, que asistían conmigo a la preparatoria. Era algo incómodo que Sandra no me dejaba ni un momento, a pesar de que mi madre la había reprendido varias veces. A mis amigas, a pesar de la incomodidad, les pareció algo normal, y hasta cierto punto tenían razón. Era la única hija de mis padres. Además, era su cumpleaños. Era lógico que quisiera tener toda la atención en un día tan especial para ella. Pero no fue la única vez que ocurrió. En su fiesta de 15 años, las cosas se tornaron raras, al grado que decidí tomar la motocicleta e irme a dar la vuelta solo, tratando de no pensar en cosas que probablemente solo eran producto de mi imaginación. Pensé que eran figuraciones mías. Las hermanas son así. Una y otra vez intentaba justificar la situación. Quería, entre muchas comillas, normalizar las actitudes de mi hermana menor, pensando que era parte de la etapa de juventud el hecho de ser tan posesiva y hasta intentar ser dominante conmigo. Los celos entre hermanos son una cosa normal, pero el paso del tiempo no hacía más que perturbarme más y más y darme la razón. Algo extremadamente extraño sucedía con Sandra. Llegó el momento de ir a la universidad. Sandra ya no era una niña. Tenía 18 años y extrañamente no iba a citas, ni siquiera al cine. Tal pareciera que su pasatiempo era comprarse ropa y permanecer en su cuarto. Pero apenas llegaba a casa, salía y me recibía para comer juntos. Supuse que las cosas se habían normalizado. Incluso mi madre solía decir que era el sol para Sandra, pues cuando yo estaba, ella era alegre, sociable, amable. Pero cuando yo no estaba, se tornaba solitaria, se aislaba, se la pasaba encerrada en su habitación y no salía más que para lo indispensable. Según mis padres, era solo su etapa de rebeldía, pero las cosas no eran tal como ellos pensaban. La primera prueba de que algo extraño sucedía conmigo y mi hermana llegó a una fiesta en diciembre. Anterior a Navidad, estaba enamorado de Rocío, a la cual se me hizo una buena idea llevar a casa, para posteriormente ir a una fiesta aparte. El caso fue que Sandra, supuestamente por accidente, le derramó café casi hirviendo a la muchacha. Lógicamente, la chica resultó no solo humillada, sino lastimada. Lógicamente la llevé a urgencias. La cita se arruinó, y ella se negó a salir nuevamente conmigo por mucho tiempo, pero sería crucial para desentrañar algo que se estaba gestando en mi entorno. Algo horroroso que pasaba por la mente de alguien que se suponía debería ser linda, amorosa y estar feliz por mi felicidad, pero que guardaba un oscuro y tenebroso secreto. Mi hermana me espantaba, por decirlo de alguna manera, a cuanta chica se me acercaba. A mis amigas,
o simplemente hacía una escena cuando alguien me coqueteaba. Las cosas se estaban tornando bastante incómodas para todos, especialmente para mí. Mi vida social estaba comenzando a desaparecer lentamente, pero eso no era todo. Mis padres también comenzaron a sufrir las consecuencias de las acciones de mi hermana, pues intervenían cada vez que hacía una escena. Su berrinche escalaba a niveles incontrolables, lo que provocaba que mis padres quedaran avergonzados de igual manera, por lo que ya casi no éramos bienvenidos en la casa de la mayoría de nuestras amistades, o éramos mal vistos en el público, a causa de esas escenas tan vergonzosas y que ahora se estaban volviendo violentas. Hasta que de la noche a la mañana, sin más, Sandra comenzó a salir con unas chicas que había conocido en redes sociales. Eso parecía finalmente traer un respiro de frescura. Al principio eran salidas de 1 o 2 horas, pero con el paso del tiempo, pedía permiso para quedarse en la casa de alguna de ellas. Desde el comienzo mi madre notó algo extraño y fuera de lo normal en esas muchachas, pero le alegraba que mi hermana finalmente tuviera amigas, aunque con un aire entre cómico y angustiado decía: aunque sea de esas, las chicas eran aparentemente normales, pero usaban muchos collares, tenían tatuajes muy elaborados y olían extraño. No mal, de hecho sus fragancias eran bastante agradables, pero fuera de lo común. Mi hermana comenzó a comprar libros, a asistir a eventos, se había vuelto muy espiritual y hasta cantaba de vez en cuando. Fue en mi último año, en la maestría, cuando comencé a querer tener una relación sólida para formalizar. En pocas palabras, deseaba casarme, formar una familia. No es que me sintiera viejo, tenía 25 años. No era para nada feo, y tenía buenos ingresos en un negocio que puse. Nada ostentoso, pero me alcanzaba muy bien para todo. Y ahí las cosas se comenzaron a ir al carajo. Rocío me visitaba de vez en cuando. A pesar de lo que había ocurrido en diciembre, no me guardaba rencor. Sabía que no había sido mi culpa, pero también que eso estaba muy lejos de haber sido un simple accidente. Notaba las cosas que mi hermana había colocado en el local y se le hacía extraño. No sabíamos realmente qué eran, pero pensé serían una especie de protección o un amuleto o algo para la buena suerte. Pero empecé a darme cuenta de algo, al igual que Rocío. Cada vez que una mujer entraba, se ponía esquiva, extraña, me miraban feo y sencillamente se iban. No quise atribuirlo a nada. La gente en estos tiempos siempre anda deprisa y generalmente de mal humor. Pero esto no solo pasaba en el negocio, en la escuela. Todas las chicas a las que frecuentaba comenzaron a alejarse de mí. Sin mediar palabras, así nomás me dejaron de hablar de la noche a la mañana. Todas excepto Rocío. Ella siempre ha sido una mujer de carácter fuerte, osado y sagaz. Se había convertido en mi única amiga. A pesar de la cicatriz que mi hermana le dejó de por vida en el rostro, ella fue la única que sugirió que algo no estaba bien, que no era normal que pasara algo tan radical. Y la prueba definitiva fue que todo el personal femenino de la escuela me miraba con desprecio, con desconfianza. Temo decirlo, pero hasta con asco, como si apestara o algo parecido. Incluso las profesoras, las señoras de limpieza, y lo peor de todo, en la calle, como si fuera alguna clase de repelente para mujeres, y no solo las jóvenes. Tanto niñas como mujeres mayores, de igual forma me repudiaban, como si hubiera hecho algo terrible. Rocío era la única que no padecía esos extraños síntomas.
Supongo porque era mi amiga desde la primaria, y porque aún no me perdonaba lo que Sandra le hizo pasar, lo que significaba que ella me guardaba cierto rencor, y probablemente eso no le afectaba. Otra cosa por demás extraña era que mi hermana comenzó a comprar cosas, como ropa, libros. A la casa llegaban varias cajas a su nombre. Al inicio mi padre protestó, pensando que quizás cargaría las facturas a sus tarjetas, pero no era así. La letanía de los vendedores era la misma. La cuenta ya está pagada. Pero, ¿de dónde sacaba dinero mi hermana? No somos ricos ni nada que se le parezca. Siempre hemos trabajado y hasta cierto punto vivíamos al día. Aunque bien, fue entonces que salió el peine. Mi hermana trabajaba junto con esas chicas, leyendo cartas y cosas de esas. Ella recibió un mejor sueldo, incluso que el de mi padre. Y es que esas chavas tenían mucha clientela. Mi madre, tratando de aminorar el asunto, sencillamente decía que no le fuéramos a reclamar nada a mi hermana. A ambos les pareció bastante gracioso, pero no a mí. Un escalofrío recorrió mi espalda, como presagiando que algo aún peor estaba a punto de suceder. Sandra empezó a traer cosas caras, a vestir ropas que ni en sueños el sueldo de mis padres juntos podrían costear. Iba a lugares caros, siempre acompañada de esas muchachas. Tal pareciera que sí eran muy unidas, pero sus comportamientos comenzaban a incomodar a todas las personas que nos conocían. Además, la actitud tímida e introvertida de Sandra desapareció. Era frecuente que me abrazara por sorpresa y me dijera en voz alta que nunca dejaría que se me acercara a nadie, que era solo de ella y para ella. Mientras tanto, sus extrañas amigas reían cómplices, como si algo tramaran en conjunto, o como si algo próximo a suceder supieran. Esas chicas comenzaron prácticamente a apoderarse de la casa poco a poco, ante la mirada de mis padres, que nada podían hacer para impedirlo. Mientras tanto, mi hermana se comportaba cada vez más arrojada conmigo. Llegó a haber días en los que se metía a la ducha sabiendo que me estaba bañando, o entre otros casos, amanecía abrazada a mí. A pesar de mis protestas, ella solamente reía, como sabedora de que no había modo de resistirse. Y lo había hasta ese entonces. Pero llegó el día en que finalmente llegó al límite de la locura, del acoso, de la osadía y degeneración. Yo adoro el jugo de durazno. Ya saben, ese que venden en cualquier tienda. Tenía resaca, lo admito, y eso me hizo bajar la guardia. Ella llegó con un vaso lleno y me dijo que me haría bien. Comencé a sentir malestar, hasta que tuvieron que llevarme a mi habitación. No miento al decirles que desconozco todos los detalles de lo que ocurrió, pero mi hermana sostuvo relaciones conmigo mientras estaba inconsciente. Lo sé perfectamente, porque sus amigas lo grabaron y amenazaron con mostrárselo a todo el mundo si decía algo. Ellas mostrarían las grabaciones a mis padres, a mis conocidos y a las personas de la congregación de la parroquia. Dirían que fui yo el que la obligó, y esa no fue la primera vez, ni sería la última. En varias ocasiones me obligó a hacerlo. No entendía cómo era que lograba sedarme para poder conseguir sus objetivos, pero también noté que estaba bajando muy rápidamente de peso y que tenía marcas de agujas en algunas partes de mi cuerpo. Sentía una vergüenza como nunca en la vida había experimentado jamás. Incluso en la iglesia no podía estar sino con la cabeza agachada.
Sentía claramente las miradas acusadoras de las mujeres a mi alrededor. No entendía, pero me daba una idea de a qué podía deberse. Sandra llevaba una doble vida. En la parroquia se comportaba como la chica ejemplar. No se me apartaba para nada. Eso, en vez de causar incomodidad a los demás, lo celebraban como si fuera de lo más normal. Pero a mí me daba escalofríos la cercanía de Sandra. Lo confieso, sentía asco y repulsión de mi propia hermana. Y es que no era para menos. Comencé a buscar la manera de cerrar mi negocio más tarde, de buscarme cosas que hacer, de tratar de no llegar a la casa lo más que se pudiera. Y fue cuando Rocío se me acercó. Por alguna razón, a ella parecía no afectarle lo que a las demás personas sí. Fue directa y concreta. Necesitaba trabajo. Era buena en ventas y contabilidad. Inmediatamente le dije que sí. Compañía normal era lo que más necesitaba en ese momento. Ella se hizo cargo de todo, y una vez solamente Sandra fue a verme al local, pero como era Rocío quien lo atendía, yo me había ocultado en la oficina. Rocío le dijo que yo no estaba, y ella sencillamente se fue. Nunca volvió a ir. Fue un verdadero alivio para mí. Rocío fue tajante. Sabes, Iñaki, que te tolero por nuestra amistad, pero sinceramente detesto a tu hermana. No puedo verla ni en pintura. Lo sabía. La gran cicatriz de su rostro no se borraría jamás. Fuera de eso, Rocío era una chica atlética, de carácter fuerte pero dulce, y era una magnífica compañera de trabajo. Comíamos juntos, y algunas ocasiones fuimos a beber unas copas, justo antes de que las cosas comenzaran a ponerse raras, y como ella me dijo, «Tu hermana es medio diabólica, algo está tramando, y creo que las cosas entre ustedes no van a terminar bien». Entendía a qué se refería. Ella veía cómo me ponía cada vez que mi hermana estaba cerca. Tan solo era cuestión de tiempo para que las cosas comenzaran a irse cuesta abajo. Y llegó el día que comencé a decaer más. Ya no rendía física ni mentalmente en el trabajo. Y una ocasión en que llevé manga corta al trabajo, notamos juntos algo extraño. Eran puntitos enrojecidos, justo a la altura de las venas. Le juré y perjuré que no consumía nada, que podía preguntar a quien fuera, pero mi condición se mermaba día con día. Las horas extras y las malpasadas fuera de casa no ayudaron mucho a mi enfermedad misteriosa, y finalmente azoté. Odiándome y todo, Rocío tenía algunos meses trabajando conmigo apenas, pero ya era mi socia, además de que estaba preocupada de verdad. Mi condición era lamentable, y un día no pudo más. Me sacó un día del negocio, pidiéndome ir por algunas mercaderías que nos faltaban, pero en realidad me llevó a un médico. En el trayecto me interrogaba como si sospechara que algo me estaba metiendo, y al llegar a las preguntas sobre mi hermana, por alguna razón comencé a temblar. No era lógico. No era posible que le tuviera miedo a una chica de 18 años, a mi propia hermana. Pero así era, le temía y mucho. No sabía realmente el motivo, pero todo tenía que ver con esas punzadas de aguja y mi grave falta de peso. Rocío me dejó en el consultorio. Volvería después por mí. Tanto ella como el doctor, al verme, pensaron que me estaba siendo adicto a algo raro, pero los estudios marcaron cosas muy distintas. No me estaba inyectando nada, por el contrario, acorde a las pruebas médicas, el doctor me dijo que me extraían sangre, pero los episodios de desmayo
de pérdida de memoria y la pérdida de peso. No se las podía explicar de ninguna manera. Hizo prueba tras prueba, y no aparecía nada farmacéutico o conocido, por lo que sospechó que se trataría de alguna clase de plantas, y él no tenía la forma de detectar eso. Esa misma noche entregaron los resultados. Rocío, al igual que yo, estábamos pasmados. Y finalmente, bañado en llanto, le dije que mi hermana me estaba dopando, o algo por el estilo, para cometer actos incestuosos. Pensé que se burlaría o algo, pero me abrazó y dijo que veríamos la forma de sacarme de ese infierno, y realmente lo era. Y las cosas no hicieron sino empeorar a partir de ese día. La parálisis del sueño ya no era lo más preocupante, sino las alucinaciones, los ataques de pánico, los vértigos y los desmayos a plena luz del día. La enferma obsesión de mi hermana conmigo me estaba matando lentamente. Con cada día que pasaba, yo enfermaba más y más, y para colmo, la ciencia y la medicina no podían ayudarme por razones fuera de su alcance. Estaba totalmente sano, sin embargo, estaba muriendo, al borde de la locura y cada día más débil. Intentaron una última prueba para detectar si se trataría de alguna clase rara de leucemia, pero las pruebas también salieron negativas. No hay nada más que podamos hacer por ti. Esas palabras me cayeron como balde de agua fría en el lomo. Mi mamá y mi papá también estaban enyervados al parecer, pues a pesar de notar mi pésimo estado de salud y que había días que no podía ni sostenerme en pie, solamente bromeaban, hasta que mi madre, entre risas inconscientes, dijo: «No hagas enfadar a tu hermana, podrías lamentarlo, al igual que nosotros». Esas palabras, aparentemente sin sentido, escondían la verdad y la solución al grave problema que me aquejaba. Ya no cabía la menor duda. Sandra nos tenía embrujados, a cada uno a su manera, y a cada uno para un propósito en especial. Ya que la ciencia no podía ayudarme, me acerqué a la congregación de la parroquia de San Francisco, para que el sacerdote pudiera ponernos alguna clase de protección o algo por el estilo. Pero fuera de eso, el padre se rió, tal cual lo oyen. Solo se burló de mi caso, diciéndonos que las brujas no existen, que eso solo ocurre en los cuentos de hadas. Pero era muy real, al grado que presentía lo poco que me quedaba de vida si esto continuaba de esa manera. Mientras Sandra, mi nefasta hermana, se regodeaba y presumía de que finalmente estaba a sus pies, tal como siempre lo había deseado. Estaba totalmente perdido. No tenía nada más que hacer, pero Rocío dijo: «No, aún queda una alternativa. Probablemente no te va a gustar, pero es la única manera». Serenamente asentí con la cabeza y dejé que se hiciera cargo. Estaba tan mal que ni siquiera mi ropa interior podía mantenerse en su lugar. Llegamos a un bloque de departamentos en la zona rosa. Se me hizo un poco extraño. Esta es una colonia de gente adinerada, como para que las personas crean en esto. Pero Rocío dijo que actualmente se había vuelto a poner muy de moda, y la persona que íbamos a ver sabía de su negocio. Doña Mauricia era una mujer un poco más joven que mi madre, alrededor de 50 años, muy alegre, pero al momento de verme, el semblante le cambió a una preocupación que notamos desde el comienzo. Me leyó las cartas, me mencionó santo y seña de todo cuanto había sucedido, tal como si yo se lo hubiera escrito de puño y letra,
Cada detalle, cada cosa eran reales. Sandra me tenía enterrado en un muñeco hecho con mi ropa interior. Me daban de unas plantas que poseen alucinógenos muy potentes para mantenerme dormido. Por eso las apariciones, los desvaríos, las alucinaciones. El verdadero problema era el acto en sí. El incesto no es bien visto, no solo por el Dios cristiano, muchacho. Hay dioses más viejos y más temperamentales que no toleran ni consienten estas acciones. Al terminar la lectura, me hizo una limpia, me dio unos tés y comencé a volver el estómago. El daño físico sí había ido, faltaba el daño espiritual, y para eso debía voltear el trabajo que esas malditas escuinclas me habían hecho. Romper su trabajo no sería fácil. Debía conseguir la figura, imagen u objeto con el que me tenían trabajado. Así que nos dispusimos a actuar. Llamé a mi madre para preguntarle si Sandra estaría en casa. Respondió justo lo que quería escuchar. Se había ido con esas tipas. Supongo al cementerio. Ese era nuestro momento de actuar. Al llegar a casa, todo era sombrío. Daba escalofríos solamente estar ahí. Rocío notó que la casa no se veía ni se sentía igual que esa ocasión. Como Mauricia nos dijo, debíamos entrar al cuarto de Sandra y buscar ese objeto. Al abrir la puerta, un hedor a carne podrida nos hizo retorcer. Todo estaba pintado de negro. Había símbolos de todo tipo, pintados de pared a pared. Estaba temblando de pies a cabeza, pero Rocío me apresuró. No podíamos perder mucho tiempo. Empezamos a buscar, y ahí estaba, una estatuilla no más grande que un funko. Era como de piedra, horrorosa, demoníaca y asquerosa. Tenía forma humana, pero muchos rasgos de animal y alas, como de murciélago. Estaba sobre un plato donde había cera derretida y sangre seca. Ese era el objeto. Lo tomamos rápidamente y corrimos a la camioneta. Al momento de que salimos, las malditas iban entrando. Rocío condujo todo el camino, apresurándonos para llegar con doña Mauricia. Al ver el objeto, palideció. Esas mocosas estaban jugando con cosas muy por encima de su entendimiento. La señora comenzó el ritual de volteo y despojo, y la cosa esa se rompió apenas la tocó el agua bendita. Me dio una especie de ataque epiléptico y veía cosas espantosas. Al parecer estaba ligado o atado a esa cosa. Sé que muchas personas pensarán que son exageraciones, pero después de esas convulsiones, finalmente comencé a sentirme mejor, como si un peso enorme se me hubiera quitado de la espalda. A los 3 minutos, mi padre llamó. Me preguntó si había visto a Sandra, pues se había ido con sus amigas en su carro sin permiso. Noté la voz de mi padre seria, como antes. Al parecer, el volteo también los había liberado a ellos. Le dije que no la había visto. Cuando Mauricia terminó con sus rezos y con el ritual, nos dijo que podíamos irnos. Le pagamos y me dijo que tuviera cuidado, y que pasara lo que pasara, no era mi culpa, sino el destino y el karma, cobrando su justo precio. Algo en la cabeza de Rocío le dijo que debíamos ir a casa. Llegamos justo a tiempo para sacar a mis padres, cuando el coche de papá entró velozmente por la ventana, causando estragos y una violenta explosión. Probablemente fue el destino o el karma, doña Mauricia nos dijo, pero la intuición de Rocío no se equivocó. De habernos tardado más, mis papás no la habrían contado. Y lo más horroroso y aterrador fue ver cómo Sandra peleaba aún malherida
y en llamas con otra de las muchachas, culpándolas porque su deseo insano y enfermo de tenerme a su lado para siempre se había roto. Ahora sé que el mal es algo muy real, que existe. De igual forma como existe un dios, existen demonios y el diablo. Así como hay magia negra para dañar, hay magia sanadora que libera a las almas del yugo del infierno. Nadie podía sacar a Sandra y a la otra muchacha de las llamas. Las otras dos habían muerto en el impacto. Fue espantoso ver cómo, en lugar de dolerse de las quemaduras, seguía maldiciendo, blasfemando y exigiendo que su deseo se cumpliera. Finalmente, la muerte se apiadó no solo de ella, sino de todos quienes presenciamos aquello. Mi madre, a pesar de ser muy sentimental, apenas si lloró, en silencio y sin escenas. Solamente se quedó de pie, mirando consumirse a su hija en el fuego. Me dijo que no era mi culpa. Ellos habían descubierto lo que esas cuatro hacían, y al querer sacarlas de la casa, los sometieron. Por eso estaban en trance. Los obligaron a beber esas porquerías también. La maldad de mi hermanita no conocía límites. No hubo funeral, solamente la familia en el crematorio, y mi padre exigió al sacerdote poner sus cenizas en las gavetas detrás del altar. El mal jamás debía salir de ese lugar. Me casé con Rocío. Ella me salvó y fue la única que me creyó y confió en mí. Y por si se lo preguntan, nunca he ido a visitar las cenizas de mi hermana. Mis padres van por obligación, pero a mí me sigue aterrando la idea de verla de nuevo, aunque sea convertida en polvo, detrás de una puerta de acero.